noches, bienvenidos a las 8:45 como todos los lunes. Pablo Hurtado y Juan Luis Font listos ya para arrancar con la primera conversación de la jornada. Y hoy tenemos un invitado especial, se trata del embajador de Estados Unidos en Guatemala, el señor Todd Robinson, a quien le damos la bienvenida. Embajador, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mucho de qué conversar con usted. Ok. Arranca Paola con la primera pregunta. Buenas noches, bienvenido embajador. Ya comenzaron a hacernos algunas preguntas vía Twitter algunos televidentes. Ok. Pero nosotros queremos comenzar antes de hablar de la CICIG, porque es un tema obligado en esta conversación, sobre esa publicación suya de hace 2 semanas, donde usted hacía hincapié en la importancia de combatir la corrupción en Guatemala. ¿Por qué usted hizo énfasis en ese problema específico del país? Porque yo creo que la corrupción es algo muy importante para luchar. Es un problema grande, no solo en Guatemala, pero en los otros países de la región. Y es un daño para el país, para la credibilidad del gobierno, y daña a la gente más necesitada en el país, los que no tienen recursos. Entonces, yo quería enfocarme y quiero enfocarme en ese problema. ¿Y de qué manera puede hacerlo la Embajada de Estados Unidos en Guatemala? ¿De qué manera puede enfocarse en ayudar a luchar contra la corrupción en el país? Bueno, vamos a trabajar con las autoridades, vamos a trabajar con la policía, con el organismo de justicia para ayudarlas con capacitaciones, equipos. Pero más que todo mandando el mensaje sobre la importancia de luchar contra ese problema. Y cuando hablan del problema de la corrupción, ¿en qué dimensión lo ve usted si lo compara cuando estuvo en su misión anterior en Guatemala con el entonces embajador McFarland? ¿Usted ve un problema peor o cómo lo mide? Sí, bueno, yo diría peor porque ahora afecta casi todas las partes de la sociedad, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo en una oficina oficial, a veces van a pedir dinero para hacer su trámite. Desde allá hasta más arriba, el problema está allá. Y entonces yo creo que es peor y va a empeorar si nosotros no estamos luchando cada día en contra de la gente que están parte del problema. Embajador, los guatemaltecos vemos exactamente eso que usted plantea y vemos con frustración que instituciones diseñadas para garantizar el buen manejo de los fondos públicos, como la Contraloría General de Cuentas de la Nación o una Fiscalía contra la Corrupción dentro del Ministerio Público, en realidad hacen muy poco por lograr que estos fondos se administren con propiedad, y que si algún dinero público ha quedado en manos de funcionarios o de personas particulares, este dinero se recupere para el Estado. ¿Hay programas específicos para colaborar con esas instituciones y lograr que cumplan con su misión? Claro que sí, hay programas y hay expertos de los Estados Unidos que nosotros podemos traer para ayudar con las autoridades, por ejemplo, en la SAT o IVA o otros departamentos. Yo creo que más que todo necesitamos la voluntad para cambiar la situación. Y si hay voluntad para cambiar, si hay voluntad para enseñar, nosotros podemos buscar los expertos para ayudar la situación. Pero si no hay voluntad, aunque usted traiga los mejores expertos, no va a cambiar. ¿Hay relación de ese pronunciamiento suyo de hace 2 semanas con la posibilidad de que su país, de que su gobierno dé $1.000 millones para Centroamérica, incluida Guatemala, y que hay una preocupación por cómo se va
a gastar ese dinero y cómo se va a evitar que sea mal utilizado? Bueno, primero tenemos que entender que fue una pedida del presidente al Congreso para este dinero. Entonces tenemos que convencer al Congreso de autorizar este dinero. Y eso es muy importante. Es por eso yo creo que tenemos que convencer a las autoridades acá de hacer más para mostrar que van a usar los fondos en una manera eficiente y correcta. Entonces, si no podemos, una muestra, por ejemplo, de su voluntad para hacerlo, sería un cambio de su política, un cambio en la manera de actuar y ser, por ejemplo, oficiales en una oficina o departamento. Y hay otras maneras para convencer al Congreso de autorizar este presupuesto. Una de esas maneras tiene que ver, por ejemplo, con la permanencia en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Esa sería una buena forma de persuadir a los congresistas de que en Guatemala la Administración de Justicia va a actuar de manera correcta. Yo diría sí. Sería una muestra muy fuerte que el gobierno tiene la voluntad para continuar avanzando, por ejemplo, en la manera, en el área de justicia, en el área de la lucha contra la corrupción y crimen organizado. Sí, claro, sería una muestra muy contundente, yo creo. Pero ¿cómo se entiende ese deseo? ¿Cómo hay una condición? ¿Está condicionada la ayuda del Plan para la Prosperidad con la continuidad de la CICIG en Guatemala? No, una condición no. Yo diría que nosotros siempre como gobierno y yo creo como la comunidad internacional, tanto el gobierno de los Estados Unidos como la comunidad internacional, vamos a continuar nuestro apoyo para la CICIG, pero siempre la institución, tanto la institución como nosotros, estamos aquí a la invitación del gobierno de Guatemala y entonces si el presidente decide de continuar con el mandato, estamos aquí para ayudar y continuar nuestro apoyo. ¿Y si decide que no continúa con el mandato? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Se recibe de todos modos la ayuda para la prosperidad en ese plan? Yo creo que sería más difícil convencer al Congreso de dar todo el apoyo que podrían dar. Y tenemos que entender que hay otros países que estamos tratando de ayudar también. Entonces, sería difícil, yo creo, mucho más difícil convencer al Congreso de continuar su apoyo. Embajador, originalmente la CICIG fue creada para combatir cuerpos paralelos, aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el estado de Guatemala. Ahora empieza a hablarse de la CICIG como parte de un frente que luche contra la corrupción. ¿Han discutido ustedes en la comunidad internacional presente en Guatemala la necesidad de que la CICIG se oriente específicamente a combatir corrupción adentro de nuestro país? Claro que sí. Yo creo que la CICIG debe estar acá para ayudar en todas las maneras. La CICIG es una herramienta para el gobierno de Guatemala y para la comunidad internacional de combatir la corrupción, crimen organizado, todos y ayudar el sistema de justicia para mejorar. Entonces sí, es importante que la CICIG busca las áreas más importantes en el país para ayudar. También se ha generado duda si
la continuidad, la permanencia de la Comisión Internacional está condicionada a un posible TPS para Guatemala. ¿Es así? No, yo creo que son temas diferentes. Nosotros vamos a luchar con la CICIG y con el gobierno en contra del crimen y la corrupción, y la discusión de TPS es algo completamente diferente. Embajador, cuando usted habla de la CICIG como un cuerpo invitado por el propio Estado de Guatemala para que le ayude a mejorar su sistema de justicia, tiene en cuenta también que hay en el país numerosas personas que se expresan de una manera nacionalista y consideran que es innecesario para una sociedad que se ve a sí misma como adulta, que se ve madura, recibir asistencia de parte de la comunidad internacional en la propia administración de justicia. ¿Qué les diría usted a esas personas para persuadirlos de que es necesario contar con un cuerpo como la CICIG? Bueno, yo creo que solo tiene que ver la situación en el país. Cada día en los medios de comunicación hay artículos, historias sobre el problema, y hay una llamada muy fuerte de la sociedad guatemalteca de seguir luchando en contra de los problemas en el país. Y yo diría, bueno, primero de todo, yo creo que es importante escuchar los argumentos de ellos, pero yo creo que la situación del país es una muestra de los problemas y la necesidad de continuar la lucha contra los problemas. Supongamos que el Congreso de Estados Unidos aprueba la ayuda para el Triángulo de Norte de Centroamérica y recibimos esos 330 y pico millones de dólares por año durante 5 años. ¿Cómo se puede garantizar que no va a irse principalmente a compra de radares o de aviones, y menos a fomentar el empleo y el desarrollo económico de estos países, o incluso en consultorías o en asesorías o en diagnósticos, y al final no se concrete la ayuda que se había planteado? Bueno, esto es parte de nuestro trabajo, de asegurar que los fondos, y principalmente mi problema, mi tarea, es asegurar que los fondos de los Estados Unidos se usen en una manera eficiente y transparente. Y hay muchas maneras. Tenemos auditores aquí en el país, pero podemos traerlos de los Estados Unidos para monitorear el uso de los fondos. Pero quiero decir que nuestros fondos solo son parte de la solución. Y tienen que recordar que el presidente mismo dijo durante la visita del vicepresidente que es la responsabilidad principalmente de los países en la región usar sus recursos y tomar sus responsabilidades para resolver los problemas. Y esto es mucho más grande que los recursos o deben ser mucho más grande de los recursos de los Estados Unidos. Si nosotros, por ejemplo, vemos qué pasó en Colombia y qué está pasando en México, los dos países usaron mucho más fondos que los recursos que nosotros aportaron a los países, sí. Embajador, cuando uno piensa en un proyecto como la Alianza para la Prosperidad, uno tiene bien claro que Estados Unidos lo está haciendo porque en realidad quedaron muy impactados por la gran cantidad de niños migrantes no acompañados que llegaron a la frontera sur de su país en el transcurso de los últimos 15 meses. En Guatemala, y yo no sé en El Salvador y en Honduras, pero no parece haber habido suficiente conmoción en la sociedad respecto de lo que significa que un niño menor de 12 años o de 14 años eche camino desde un pueblo centroamericano hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué les afectó tanto? ¿Por qué les
conmovió tanto? ¿Por qué están dispuestos ustedes a iniciar un proyecto para controlar esta migración hacia su país? Bueno, primero porque son niños, ¿no? Y el viaje desde un pueblo en Guatemala hasta la frontera de los Estados Unidos es un viaje trágico, es un viaje peligroso, a veces no llegan a la frontera. Entonces, para el pueblo americano fue algo muy triste, pero la verdad es que nosotros queremos vecinos, estados estables, con seguridad, gente con oportunidades en sus países. Yo creo que es mucho más importante para nosotros ayudar a esta gente en sus pueblos, en sus comunidades. Y nosotros queremos enfocar nuestra ayuda en las áreas en Guatemala donde están, donde fueron esa gente, por ejemplo en el occidente del país. Pero ¿cómo? ¿Por qué la preocupación surge o se intensifica hasta que se trata de niños, cuando por años han enfrentado esa misma situación sus familiares, sus padres, con similares o peores condiciones? Más que todo porque eran una cantidad de niños que nunca hemos visto antes en un periodo corto muy de tiempo. Sí, muy concentrado. Sí, concentrada, exactamente. Y entonces y no estábamos en condiciones de atender a estos niños. Tuvimos que montar un esfuerzo bastante grande para asegurar los niños una vez llegaron al país. Fue una situación bastante nueva para nosotros. Embajador, ¿puede usted darnos un ejemplo de cómo podría funcionar la Alianza para la Prosperidad? ¿Cómo podría funcionar un proyecto, por ejemplo, para generar empleo en una población guatemalteca? Entiendo que hay municipios del país que están predeterminados en donde se concentraría el trabajo de esta Alianza para la Prosperidad. ¿Cómo cree usted que funcionaría? Un ejemplo sería en el área de educación, por ejemplo. Nosotros sabemos que el sistema educativo en el país tiene desafíos bastante grandes. Sí. Nosotros queremos trabajar con las comunidades, no solo para construir escuelas, pero también para capacitar los profesores, los maestros. Queremos dar o crear las condiciones para mejorar las vidas de esas personas en sus comunidades. Podemos hacerlo con escuelas. Podemos ayudar con sistemas de infraestructura agrícola. Hay algunos proyectos. Podemos, por ejemplo, hacer más en el área de salud y aportar más apoyo al Ministerio de Salud para atender a la gente. Hemos visto durante la Navidad la situación con los hospitales. Yo creo que nosotros podemos ayudar y hacer más. USAID está trabajando en esta área ahora. Podemos agregar y crear más programas en esas áreas. Embajador, cuando usted ve, por ejemplo, una crisis como la de los hospitales guatemaltecos y al mismo tiempo usted ve un Estado guatemalteco que gasta en muchas otras cosas, o usted ve que los gobernantes, por ejemplo, pues estrenan grandes casas de descanso, ¿a qué conclusión se llega? ¿Qué se piensa sobre eso? ¿Cuáles son las prioridades de este país? ¿Cómo lo ve Washington, por ejemplo? Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en nuestras prioridades, y nuestras prioridades para Guatemala son seguridad, oportunidades económicas y la educación. Y si nosotros
podemos trabajar con el gobierno o sin el gobierno. Si tenemos que trabajar muy de cerca con las comunidades, nosotros vamos a enfocarnos. Yo solo tengo 3 años acá y 3 años va volando. Yo quiero hacer una diferencia y quiero ayudar este gobierno y el gobierno que viene a enfocar y trabajar en estos problemas. Embajador, gracias por acompañarnos a las 8:45. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Vamos de inmediato a la voz y la imagen de nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué han dicho nuestros televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a Twitter, donde hay algunos mensajes. Nos dice Jorge, el embajador tiene toda la razón, porque sin voluntad de cambio para bien no se puede hacer nada. Hay que depurar los ministerios, es lo que nos dice Jorge. Juan, el verdadero problema de Guatemala sin duda es que la inseguridad es enorme en la que vivimos a diario. Que expliquen en qué consiste esa ayuda, es lo que nos plantea Juan. Y también nos dicen, no se ha hecho la inversión necesaria para poder fortalecer las áreas débiles del país. El gobierno no avanza lo necesario. Son los comentarios que se tienen a través de las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos de la relación establecida hoy entre empresarios españoles y empresarios guatemaltecos y centroamericanos en el marco de la visita del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.